Bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí la verdad que las culturas precolombinas siempre me han apasionado de una manera increíble, ¿verdad? Es un misterio tan grande el alcance cultural que tuvieron en unos aspectos, pero la carencia que tuvieron en otros. Vaya, se me hace increíble cómo eran capaces de determinar los movimientos de los astros, determinar el solsticio y el equinoccio. Y estoy pensando en las culturas tres más importantes, ¿no? Los mayas, los aztecas y los incas. Pero cuando uno visita, digamos, las ruinas en México y se da cuenta cómo ellos tenían el lugar perfecto para saber cuándo el sol iba a entrar por ese agujerito mínimo y marcar la línea del equinoccio y del solsticio. ¿Cómo hicieron? Si no tenían ningún aparato ni nada por el estilo. Para mí eso es un misterio. Luego, los adelantos tremendos en cuanto a la numeración, el descubrimiento del cero y todo eso. Pero por otro lado, una carencia tremenda en cuanto a medios de transporte. Aunque tenían el calendario azteca, que era redondo, no pudieron usar la rueda como medio de transporte. Nunca, ninguno. Y luego, otra cosa sumamente extraña, todos vivían a la orilla del mar. Las tres civilizaciones tuvieron costa al mar, pero a ninguno se le ocurrió ir a visitar al vecino. Vaya, si nos ponemos a pensar en los fenicios, que le dieron la vuelta al África entera y se bajaron en diferentes lugares, entonces dice, ¿y estos de aquí por qué no? Nunca. Es más, cuando por lo que sea tuvieron que abandonar sus ciudades, no pudieron pensar en el mar como un lugar de trasladar su civilización y su casa, porque claro, los estudios últimos dicen que el problema fue que se terminaron la tierra, la agotaron de tanto cultivo y de tanto cultivo sin dejarla respirar. Digamos que fue una cosa de mal manejo de la naturaleza, digamos. Y por otro lado, las guerras continuas. Pero se extinguieron las civilizaciones. Entonces, ese para mí es un misterio. Pero por otro lado, hay una sensación de estupor y de admiración ante la grandeza de las construcciones que hicieron, la perfección. Vaya, pensemos cualquiera de las ruinas en México, de la ruina, tanto de la parte de los mayas como la de los aztecas, y por supuesto que el Perú también, ¿verdad? Entonces, el imperio de los incas se desarrolló, creció, digamos, entre los siglos XI y XVI. En otras palabras, duró 5 siglos. Aquí viene para mí la parte más importante. Esas civilizaciones carecían de historia. Es decir, ellos no pudieron escribir. Vaya, lo que sabemos, digamos, en las estelas mayas, por ejemplo, en Copán, cuando uno ve el significado de cada una de las estelas, lo único que vemos ahí es el nombre del rey, el nombre del año y qué batalla se conmemoró, y cuando mucho en el dibujo, en la apreciación, quién era el enemigo al que vencieron. Pero fuera de eso, nada. Nada, lo que ha quedado escrito, vaya, si comparamos, digamos, con la civilización egipcia, que han quedado en los papiros hasta la cantidad de granos y de aceite que se recibía en los diferentes puertos. En cambio, estas culturas precolombinas no pudieron dejar un testimonio de nada. ¿Por qué? Porque, no sé, la verdad que nunca he entendido eso. Pero en el caso de los incas hay una fuente de información muy fidedigna, y esa es el libro de los comentarios reales. Le voy a decir por qué. El autor es el inca Garcilaso de la Vega. Sus papás son el capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y la princesa inca Chimpu Oquio. Tenemos que aclarar que el nombre de inca no se le da a la etnia. No es que todos eran incas, no, eran quechuas. Los incas eran únicamente los que estaban en la aristocracia, digamos, los reyes. Esos sí eran los incas. Por eso es que la princesa Chimpu Oquio se le llama inca y su hijo, por lo tanto,
hereda el título de Inca. Ahora, Garcilaso de la Vega no estudió en el Perú, sino que se fue a España, allá estudió, regresó. Entonces, tiene dos libros más conocidos, el de la Florida del Inca, porque pasó por Florida y ahí escribió sobre la idea de una fuente de la eterna juventud que se suponía que estaba en Florida, pero su libro más interesante es Los Comentarios Reales. ¿Por qué? Él cuenta ahí cómo era la vida en el Perú cuando él vivió ahí, pero sobre todo, y aquí para mí es lo más importante, lo que le contaba su mamá y su abuelo de cómo era Cusco antes de la llegada de los españoles. Es decir, qué había, porque definitivamente escritura ninguna. Esto es únicamente un relato oral que él recibió de su mamá y de su abuelo. Entonces, muchas de las cosas definitivamente tienen características de realidad. ¿Qué abarcaba el imperio de los incas? El territorio actual de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. O sea que cuando uno piensa en los incas solo piensa en el Perú, pero era todo el sur de Sudamérica. Ellos, dice, integraron numerosas poblaciones aisladas, por supuesto, por la distancia tan enorme, con características y culturas propias. Pero sobresalió sobre todo la cultura quechua, que se originó con la pareja de hijos del sol que poblaron la zona. O sea, los incas, por su calidad de hijos del sol, por eso eran considerados la aristocracia. ¿Cuál es el origen de ellos? Según la creencia, el dios Sol creó a la primera pareja, que fueron Manco Cápac y su hermana. Si se fijan, en todas las civilizaciones antiguas, la relación que comienza la pareja que va a procrear son hermanos. Lo mismo pasa con los asirios caldeos, lo mismo pasa con los egipcios. Es decir, no piensan en relacionarse con otra persona de otra etnia, no, tiene que ser de la misma y por lo tanto son hermanos. Entonces, esta pareja fueron depositados en la Isla del Sol en el lago Titicaca, territorio de Bolivia. Y el mensaje que traían era civilizar a los pueblos salvajes y enseñarles un mejor estilo de vida. Fíjense que esto es exactamente el mismo mensaje que trae Quetzalcóatl cuando llega al dominio de los aztecas. Él llegó y les enseñó un mejor estilo de vida, les enseñó a construir casas, les enseñó a labrar la tierra y una cantidad de cosas. Entonces el mensaje parece ser el mismo. Y les dio a esta pareja un báculo de oro que debía hundirse en un lugar fértil donde fundarían el Cusco. Es decir, ellos a medida que caminaban desde Bolivia, el lago Titicaca, hasta que llegaron al Cusco, ellos iban metiendo el báculo de oro en diferentes lugares, pero en ningún lugar se hundía. Hasta que llegaron al Cusco y lo pusieron, el báculo se hundió. Entonces esto para ellos era la representación del origen de la cultura, como el ombligo. Entonces ahí dice, construyeron una casa de piedra y paja que llamaron el recinto de los otros. Es decir, ya no son solo de la pareja que ha venido, sino de los que van a sobrevenir después. Los métodos de conquista de los quechuas incas eran basados en el respeto a las otras culturas. Eran guerreros aguerridos, pero muy benevolentes. Los guerreros quechuas no eran salvajes como fueron muchas de las tribus de los mexicas. Dominaban por la cultura y por la movilización, es decir, a medida que iban recorriendo los países, iban dejando señales de su cultura, pero sobre todo se distinguieron por la construcción de grandes sistemas de vías que iniciaban en la gran plaza del Cusco hacia los 4 puntos cardinales. Fíjense que esa es otra característica de las civilizaciones. El construir esa red de carreteras, digamos, para el traslado, ¿verdad? Recordemos que esta gente no tenía ni caballos,
que las llamas y las alpacas eran posiblemente su único medio de transporte, pero lo mismo hicieron los romanos en su imperio. Todas las vías que salían de Roma hacia todos los puntos de los territorios del imperio. Y leyendo sobre el reinado de Felipe II, también fue de las grandes obras que realizó. Una serie de vías desde Madrid que comunicaban con los Países Bajos, dice, para poder trasladar dinero y tropas, porque acuérdense que ese reinado fue de guerra constante contra los ingleses, contra los de los Países Bajos, etc. Entonces, esta es de los grandes logros de la cultura quechua, ese sistema de unir el Cusco con todas las otras lugares del imperio. Las clases sociales. Los incas eran únicamente los de la familia real, los que se consideraban hijos del sol. Luego había una segunda clase social, que eran los amautas, que eran filósofos cultos y sabios y compositores. Fíjense que este es un detalle bien importante de esta cultura. Hay otras culturas que inmediatamente después de la familia real y los sacerdotes vienen los guerreros. ¿Por qué? Porque la guerra pues es una de las principales actividades, pero en este caso no. Los incas aquí demuestran el interés que despierta en ellos la cultura. Entonces los amautas van a ser esos filósofos, hombres cultos, hombres sabios, compositores. Muchos de ellos actuaban también como profetas interpretando los movimientos de los astros, etcétera, etcétera. La mitología es interesante. Viracocha es el dios creador del mundo y el padre de los incas. Fíjense este detalle. Viracocha se manifiesta al mundo a través del rayo, el trueno y el relámpago. A mí cuando leí el libro me impresionó tremendamente porque ellos veían a la divinidad, pero como una trilogía. Yo solo pensé en el misterio católico de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Porque para ellos era una sola cosa, Viracocha, una manifestación, pero manifestado de tres maneras: el rayo, el trueno y el relámpago. Pero si nos damos cuenta, esas tres manifestaciones de la naturaleza se pueden considerar también como una sola, porque prácticamente ocurre al mismo tiempo. Ver caer el rayo, oír el trueno y ver el relámpago como ilumina todo el resto. Entonces, como que ellos tenían esa idea tan clara de la divinidad y constituían, dice, la manifestación única de una trinidad, es decir, un Dios que se manifestaba de esas tres maneras. Y luego el Inca, que era el rey, y era considerado divino durante su vida y tras de su muerte. En espera, igual que los emperadores romanos, ¿verdad? Que después de muertos eran divinizados, pero los que habían hecho muchas picardías decidían que los divinizaran en vida, porque así al ir al otro mundo ya no tenían chance de llegar al lugar de castigo. Entonces los incas, al morir, los reyes ocupaban un lugar en los templos. ¿Cuáles eran las costumbres del rey? Dice que el Inca tenía disponibles sus palacios con servicio completo. Es decir, solo entre el Perú y Bolivia había una cantidad de palacios que eran fortalezas a donde se vivía el Inca en sus diferentes desplazamientos por las ciudades, pero que todos tenían servicio completo, es decir, comida lista, servicio, todo lo que podía necesitar el rey y hospedaje y alojamiento para los que lo acompañaban. Aquí va una cosa impresionante. La ropa que el Inca usaba, que solo la usaba una vez, no podía repetir vestido, pero era tejida por las vírgenes escogidas. Eran unas doncellas de la más alta clase social que desde que estaban chiquitas las escogían para vivir, eran prácticamente como unas monjas, porque eran todas vírgenes, tenían que ser muy lindas y pertenecer a la clase alta, dedicadas únicamente a tener que tejer la ropa que el Inca iba a usar.
y era para ellas considerado un honor tremendo el ser escogidas para vivir su vida ahí encerradas tejiendo. Y cuando llegaban a muy mayores, entonces se recluían en una casa especial de mucho respeto, digámosle un hogar de ancianos, ¿verdad? Y quizá lo más importante que tejían eran los colchones, porque eran de suave pelo de vicuña, dice que fue un regalo que le mandó el conquistador español al emperador Carlos V. Fíjense qué curioso que en lugar de mandarle nada de oro, le mandó un colchón de vicuña, porque dicen que el emperador Carlos V casi le pidió que le mandara otros 3 de lo feliz que estaba por la delicadeza del tejido del colchón. Lo triste es que no tenían escritura y no aparece nada ni en sus templos ni en sus monumentos, a diferencia, digamos, de la cultura maya y de los aztecas. Sin embargo, ellos usaban lo que ellos llamaban el quipú, que es un sistema de registros que mediante nudos transmitía el pensamiento. A mí en Chile me tocó visitar un museo, entonces ahí tenían un ejemplar de un quipú y la explicación que daban los chilenos es que esto era como el equivalente de una computadora. Miren, era como un centro redondo, tejido, y de ese centro salían un montón de pitas, digamos, como alrededor, conformando un sol. Pero cada pita tenía ramificaciones, entonces, digamos como una tela de araña. Pero a la mitad de las pitas había nudos de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes formas. Entonces, según la explicación que daba este guía, esto lo podían mandar con un mensajero de un lugar a otro y en los nudos y en las diferentes pitas iba el mensaje. Desgraciadamente, aunque hubiera habido miles de estos quipus, el material era tan perecible que no podían haber sobrevivido tantos siglos. Ese que está en Chile dice que ha sobrevivido porque no sé de dónde lo encontraron, lo han mantenido en aire acondicionado y con no sé cuántas facilidades para evitar que se desintegre. Ahora, la compilación estadística y la manera de memorizar los hechos históricos para trasladarlos oralmente de generación en generación. Pero tenían una riquísima expresión literaria transmitida oralmente, es decir, ellos eran muy apegados, fanáticos del teatro. Entonces existen testimonios escritos por los españoles, por supuesto, del tipo de teatro que se desarrollaba y las historias que se contaban, pero no tenían ellos nada escrito. Había desarrollo del teatro para las celebraciones oficiales y los motivos eran motivos de guerra, motivos agrícolas y motivos familiares. Sin embargo, existe un testimonio que es el Ollantay, que es el drama más importante que relata el romance entre un oficial y una princesa. Entonces, este drama que ellos lo representaban y que lo fueron trasladando de padres a hijos, fue traducido al castellano en la época colonial, es decir, ya los curas que habían aprendido el idioma nativo pudieron traducir el Ollantay al idioma castellano. En la época, hace unos años, el Ollantay era parte de los libros de lectura obligatoria del Ministerio de Educación. Entonces, de veras que es una historia fascinante. Es la historia de una princesa Cusiquiyur que se enamora de Ollantay, que es el jefe de los ejércitos de su padre, y lógicamente son perseguidos y se fugan y se escapan y bueno, la típica historia Romeo y Julieta casi, pero impresionante porque relata una historia que debe de haber ocurrido de verdad, porque en el Perú existe una montaña que se llama el Ollantaytambo, que se supone que es el lugar a donde tuvo lugar el drama este que se desarrolla en el Ollantay. Ahora, ¿qué pasa con los comentarios reales? El Inca Garcilaso de la Vega vivió entre 1539 y 1616.
Por lo tanto, corresponden muy bien las épocas a una primera generación, digamos, de conquistadores españoles metidos con princesas incas o con hijas incas. Este hombre, como dije, es hijo del capitán Garcilaso de la Vega y de la princesa Chimpuoquio, y él describe detalladamente en su libro la vida en el Cusco que le había sido contada por sus abuelos y por su mamá. Ahora, a pesar de la viveza del relato, vaya, durante muchos años, los comentarios reales se consideró un libro histórico. Es decir, al catalogarlo desde el punto de vista literario, se dijo, porque es un libro bien grueso, que era un libro histórico, porque relataba la vida del Cusco antes, durante la conquista de los españoles. Pero posteriores estudios, al leerlo y analizarlo, dice que no se puede catalogar de histórico porque hay una evidente tendencia del Inca hacia el subjetivismo, idealizando la vida precolombina con preciosas descripciones. Es decir, él se deja llevar por la belleza de su pueblo y por las historias contadas por sus abuelos. Entonces, como que tiende a idealizar, ya no es tan objetivo y apegado a la realidad. Sin embargo, sigue siendo un valiosísimo testimonio de lo que deberá ser a la vida en el Cusco, que era pues como la capital del imperio de los incas. Nos describe cómo era el Templo del Sol. Miren, cuando uno lee los comentarios reales, uno se pone a pensar de todo lo que se ha hablado del oro que se llevaron los españoles de América y que eso era un crimen. Y cuando uno lee los comentarios se da cuenta que el oro era un metal tan abundante y la plata también, que para ellos no tenía ningún valor, ningún valor. El Inca describe, el Templo del Sol, dice, estaba situado en la parte más importante de la ciudad de Cusco, y lo que tenía en el altar, digamos, era un enorme disco de oro que estaba rodeado de las momias de los incas sentados en tronos de oro. Entonces, imagínense el tamaño que tiene que haber tenido para que al lado y lado estuvieran los incas, los reyes anteriores, momificados, sentados en tronos de oro. Luego, a la par del Templo del Sol estaba el Templo de la Luna. Este estaba decorado con figuras de la luna y las estrellas, pero como no conocían algo, un elemento como el cemento para pegar, digamos, las piedras, entonces lo que hacían es que mezclaban oro y plata para unir los ladrillos. ¿Se dan cuenta qué barato sería y qué abundancia para que lo ocuparan así en medio de las construcciones? Y luego, este capítulo es precioso cuando describe los jardines interiores que había en los palacios de los incas. Eran jardines artificiales. Entonces, había plantas y animales en oro y plata. La descripción, no se me olvida, de la planta de maíz, a donde describe la mazorca con todos los granos de plata y los pelos de la mazorca de oro. Entonces uno se imagina, pero qué increíble cómo debe haber sido bellísimo esto. Y luego que en el interior de los palacios tenían como nichos a donde ponían representaciones de flores y plantas exóticas en oro y plata. Y en algunos lugares de animales. Entonces ahí había lagartijas de oro y pequeñas vicuñas y otros animales, pero todo en oro y plata. Entonces ahí ve uno esa abundancia y esa perfección del trabajo. ¿Qué estilo era la arquitectura? Una cosa que se me olvidó contarles. El disco grande de oro se lo quitaron los españoles y entonces, como todos lo querían, se lo rifaron entre ellos. Y el que se lo ganó es un capitán borracho que además de borracho era jugador. Entonces, esa misma noche que se ganó el disco de oro, se lo jugó y lo perdió. Entonces dice el Inca que desde entonces en el Perú,
cuando se habla de una persona de malas costumbres y de mala suerte, dice, este es peor que el que se jugó el disco de oro y lo perdió. Sin embargo, el estilo de arquitectura era sumamente sobrio. Enormes piedras cortadas con perfecta simetría. Vaya, si ustedes han visto representaciones de Machu Picchu y de la fortaleza de Sacsayhuamán, ustedes verán, y yo creo que tengo un par de fotos aquí, cómo eran esas piedras enormes puestas una a la par de la otra, pero con tanta perfección que en algunas no cabe ni un cuchillo metido entre ambas, con muy pocos adornos, dice, y muy pocas decoraciones, sin estelas ni jeroglíficos, como ocurre en otras civilizaciones. Era imposible explicar la manera de trasladar esos enormes bloques de piedra. Grandes observadores de la naturaleza, de los astros y de las estaciones, y por eso las ocupaban pues para diseñar y decorar sus palacios. El templo de la luna tenía esas representaciones enormes de la luna y de las estrellas y cometas en plata, a diferencia del templo del sol. Machu Picchu. Bueno, definitivamente no es una ciudad, es un centro ceremonial, es una fortaleza. Tiene una aproximada dimensiones de 2.340 metros, construido entre los años 1340 y 1430, es decir, alrededor de los siglos XIV y XV. Es un sistema de terrazas que facilita los cultivos. Recuerden que los incas fueron especialistas en el cultivo de la papa. Ellos fueron los que dieron la papa a los españoles para llevarla a Europa, pero habían ideado un sistema de terrazas, porque las siembras las hacían generalmente cerca de las montañas. Hay un libro de un escritor, no sé si es ecuatoriano o peruano, que se llama El mundo es ancho y ajeno. Entonces ahí cuenta de la perfección del sembrado de la papa y las diferentes terrazas para que no hubiera deslaves ni problemas así. También Machu Picchu se considera que fue un observatorio planetario para honrar a los dioses Pachacútec, Huayna Cápac y Tupac Yupanqui. Entonces, en muchos de los escritos del Inca Garcilaso, Machu Picchu aparece también como Huayna Picchu, es decir, como la residencia de estos dioses que ellos adoraban. Lógicamente, todavía Machu Picchu sigue en observaciones. Los gringos han hecho toda clase de teorías para ver qué significaba cada uno, sobre todo de los templos que hay ahí, con relación a los 4 puntos cardinales y los solsticios y los equinoccios, ¿verdad? Vaya, esto es lo que yo quería enseñarles. Esta es la fortaleza de Sacsayhuamán. Miren el tamaño de las piedras. Miren que parece que ahí no hay espacio entre una piedra y otra, que las lograron poner de tal manera como un perfecto rompecabezas. Y cuando uno ve este tipo de construcción, inmediatamente se le viene a la cabeza que en alguna otra parte del mundo hemos visto este mismo tipo de piedras enormes puestas de manera tan perfecta que uno dice, ¿cómo hicieron? Y lógicamente el otro lugar está a bastantes miles de kilómetros de distancia y es lo que se llama las construcciones ciclópeas. Esta es la puerta de Tiahuanaco, que está ubicada a la orilla del lago Titicaca. El lago Titicaca es el lago más alto del mundo. Está a una altura tremenda, no sé si pasa de los 4.000 metros. Y una de las historias tremendas que cuenta el Inca Garcilaso de la Vega es que para construir este templo a la orilla del lago Titicaca, tuvieron que subir no solo una cantidad de piedras, sino una cantidad de oro y plata para decorar todo el templo. Pero dice, resulta que
terminaron el templo y sobró material de oro y plata. Entonces, como no hallaban qué hacer con él, lo echaron al lago, a tal grado que dice que cuando los españoles escucharon esto, ellos casi querían ver cómo secaban el lago para poder ver si conseguían el oro y la plata que se habían quedado allá adentro. Pero la verdad es que ahí tiene uno la idea de que para ellos no era un material precioso, sino que algo de diario uso corriente y de diaria administración, ¿verdad? Entonces ahí tenemos pues ese decorado precioso de la puerta de Tiahuanaco y del estilo de construcción que está también ahí. Vaya, aquí les pongo los dos ejemplos. El primero es la entrada de los leones en Micenas, tan lejos como en Grecia. Miren el estilo de construcción. Y el otro es la fortaleza de Sacsayhuamán. ¿De dónde sacaban las piedras? ¿Cómo hacían para cortarlas? Si eran tan enormes, ¿cómo hacían para llevarlas? Es uno de los grandes misterios de la historia que nadie todavía ha logrado descubrir. Se llamaron construcciones ciclópeas porque en Micenas los naturales decían que para poderlo construir habían bajado del cielo los dioses, los cíclopes, ¿se acuerdan? Eran aquellos grandes gigantes que describe Homero en la Odisea, que solo tenían un ojo, los cíclopes. Entonces eran ideales para hacer este tipo de trabajo porque no podían ver para ningún lado más que para enfrente. Entonces, por eso la fortaleza de Sacsayhuamán se considera también una construcción de tipo ciclópeo, pero entonces no sabemos de dónde vinieron los cíclopes para llevarles esas piedras. Este es otro gran misterio. La figura de Nazca. El tremendo desierto de Nazca mantuvo estos secretos hasta el año 1946, en que esta arqueóloga alemana, María Reich, no sé cómo se pronuncia, en el año 1946, caminando, empezó a ver que curiosamente muchas de las piedras seguían como un diseño, pero ella desde abajo no podía ver lo que eran. Hasta que un día, hay dos versiones. Una que hizo un vuelo de reconocimiento en una avioneta y desde arriba vio todo esto. Hay un mono, hay otro que representa las fases de la luna. Se piensa que lo hacían como indicadores para el sol. Hay gente que inmediatamente va, por ejemplo, el alemán autor del libro aquel de El ocaso de los dioses y todo eso, dice que es porque definitivamente estos tenían contacto con los extraterrestres y que para ellos esto era como una pista de aterrizaje. Hay otra versión que dice que se podían ver desde algunas montañas que están en el vecindario. La verdad es que nadie ha podido decirlo, pero sí es un misterio tremendo de cómo pudieron desde abajo poder ir haciendo la figura y que se mantuviera después de tantos siglos, porque si estamos hablando de un desierto, ahí tiene que haber habido unas tormentas, unos ventarrones. Bueno, en Lima no llueve nunca, pero los ventarrones sí. Entonces, ¿cómo no se llevaron todo el material de que esto estaba construido? Es que además se ve tan nítido. Miren el mono que está ahí con una cola enrollada, luego otra figura casi humana, luego hay como una especie ay, ¿cómo se me llaman estos animales que pican? Escorpiones, y luego hay prácticamente una serie de figuras en línea que son casi una pista de patinar. Entonces uno dice, ¿cómo? Ahora, fueron especialistas en conocer la fase de la luna para sembrar y cosechar y tenían un excelente sistema de irrigación. En todo eso sí eran brillantes. Pero las figuras de Nazca sí van a ser siempre una de las grandes misterios de la humanidad. Como les digo, esta historia de los incas es tan misteriosa como fascinante.